Muy buenos días. Estamos hoy con Sebastián Davis Rueda de Postobón y damos comienzo a la primera sesión del Ecoreto, donde estaremos explicando cuatro de los retos para este año. El primero es agricultura sostenible, en donde trataremos dos temas muy importantes y que Sebastián nos estará explicando más en detalle. Dentro de agricultura sostenible vamos a dividir la presentación en dos grandes áreas. La primera va a ser la reutilización sostenible de productos derivados de la industria agrícola y en segundo lugar, la promoción de la agricultura como actividad rentable y atractiva de la juventud para el siglo XXI. Seguido de esto vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Sebastián. Muchas gracias. Bienvenidos a todos a esta sesión. Vamos, como decía Isabela, a hablar sobre dos de los temas que están dentro de esta categoría de agricultura sostenible. Para comenzar, les quiero contar un poco quién es Postobón. Es una empresa de bebidas con más de 110 años de historia, líder en Colombia en el mercado de bebidas no alcohólicas. Hace parte de un grupo empresarial que se llama la Organización Ardila Lule, que es uno de los más reconocidos en América Latina. Tenemos un portafolio bastante amplio con con 30 marcas reconocidas a nivel nacional, algunas a nivel internacional, cada una de ellas con varias presentaciones y 75 sabores. Tenemos productos en las categorías de bebidas carbonatadas, isotónicas, energizantes, jugos, tés, y es una compañía que está constantemente innovando. En Colombia tenemos 23 plantas embotelladoras, 66 centros de distribución, tenemos 1.487 rutas a lo largo y ancho del país y tenemos más de 1.455 camiones que hacen la logística. Dentro de las presentaciones que nosotros tenemos en el mercado, tenemos envases en plástico PET, vidrio tanto retornable como no retornable, bagging box, que es básicamente el de los dispensadores en los almacenes de comidas rápidas, latas de aluminio, Tetra Pak, Doy Pack, la línea Dupont, que son las bolsas de agua y otro tipo de bolsas que tenemos nosotros. Para poder hablar sobre el tema de agricultura, es importante tener en cuenta que Projugos es una filial de Postobón y es la empresa que fabrica las pulpas de los jugos que vende Postobón, de las bebidas a base de fruta. Está ubicada en Tuluá, Valle del Cauca, y tiene certificaciones nacionales e internacionales que van desde ISO 9001, 14001, tiene certificación de origen, HACCP, kosher, etcétera. Ustedes las pueden ver acá. Esto lo menciono porque es importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluar uno de los retos que estamos proponiendo. Lo primero que vamos a hablar en este momento es sobre la reutilización sostenible de productos derivados de la industria agrícola. Ahí estamos hablando de cáscaras de banano, naranja, papa, coco, mango, etc. Nos vamos a enfocar particularmente en mango porque cuando les muestre la información van a ver que la principal preocupación en este momento está alrededor de los desechos de mango. Sin embargo, la solución que nos gustaría ver debería incluir sobre todo el mango, pero también la posibilidad de manejar los demás residuos orgánicos. Actualmente, los subproductos de la fruta, como maracuyá, mora, banano, naranja, guayaba, fresa, se están utilizando con buena aceptación en el alimento de ganado. Esto pues son algunos de los insumos que nosotros utilizamos, que de alguna manera son más fáciles de utilizar en esta industria, dado que no requieren mayor procesamiento. Lo que no se lleva a alimento animal se dispone en rellenos sanitarios, pues se ha utilizado diferentes métodos en el pasado, pero no han sido del todo exitosos por varios inconvenientes. En el 2014
el 39% de los residuos se llevaron a rellenos sanitarios y el 61% de los residuos se llevaron a fincas. Si bien el mayor porcentaje se llevó a las fincas para alimento animal, el 39% es el que más nos está generando en este momento las complicaciones, y como les digo, es principalmente los residuos del procesamiento de mango, donde estamos hablando tanto de la cáscara como de la pepa. Dentro de las problemáticas ambientales identificadas por el manejo de estos residuos está, por un lado, el inadecuado manejo de los lixiviados, sobre todo en los sitios de recepción y almacenamiento. Como les mencionaba, ha habido experiencias en el pasado de cómo utilizar y cómo aprovechar estos residuos, pero el manejo de este material no ha sido del todo responsable y por lo tanto ha generado problemáticas ambientales y sociales. Uno de esos es el manejo de los lixiviados, en donde no estaban los sitios de recepción acondicionados para poder tratar estos líquidos. En segundo lugar, está la generación de olores por descomposición de residuos. Esto nos ha generado problemas con los vecinos, con las fincas aledañas. Nuevamente sucede en el sitio de recepción de los materiales. Esto no sale en la planta de pulpa, sino en donde se reciben los materiales. En tercer lugar, está la acumulación excesiva de residuos en las fincas, almacenando más residuos de los que son capaces de consumir o disponer. Cuando se han utilizado, por ejemplo, para compostaje, es más rápida la velocidad en la que se producen los residuos que la capacidad que tienen las organizaciones con las que hemos trabajado para poder descomponer este material. En cuarto lugar está el desconocimiento por parte de esos aliados o esas personas con las que se ha trabajado de las implicaciones legales que se genera el incumplimiento de los acuerdos de disposición. Normalmente la autoridad ambiental llega a la planta productora de jugos cuando hay una queja por el manejo de los residuos, así sea por fuera de la planta. En último lugar, pero no menos importante, está el difícil consumo por parte del ganado, ya que no hay una separación de la cáscara y la pepa. Tanto la cáscara como la pepa son aptas para el consumo animal. De hecho, la pepa tiene bastantes características que podrían servir dentro de la fabricación de concentrados, pero no se ha trabajado con una planta que pueda procesar esta pepa en las cantidades que se generan y por lo tanto pulverizarla o picarla para que pueda ser consumida por diferentes animales. Para el negocio de Postobón y de Projugos es importante la gestión adecuada de estos residuos, en primer lugar, porque hace parte del cumplimiento de la política de gestión ambiental de la compañía. En segundo lugar, porque hace parte del cumplimiento de la legislación ambiental colombiana. En tercer lugar, porque hay una responsabilidad de cuidado y preservación del medio ambiente, y por los volúmenes que se manejan sabemos pues que es necesario tener cuidado y estar seguros de que se están manejando estos residuos de manera sostenible. En cuarto lugar, la sostenibilidad y permanencia del negocio, que exige que el 100% de los residuos se puedan disponer a la velocidad del negocio y que, porque no se pueden absorber a la velocidad que se producen, no se generen paros en el proceso o tiempos de espera. En quinto lugar, está por supuesto el daño a la imagen pública de la compañía, que se puede ver afectada tanto frente a las autoridades ambientales como frente a las comunidades vecinas. Y por último lugar, el tema de los costos de transporte y disposición final de los residuos. Son residuos que tienen un potencial muy grande y por lo tanto podrían ser un negocio, pero que actualmente al tener que ser dispuestos en rellenos sanitarios, hay que pagar tanto la logística para llevarlos allá como un cobro que genera la autoridad ambiental y la autoridad que maneja los rellenos sanitarios. En términos de volúmenes, en 2014 se generaron 9.828.130 kilogramos de residuos. De esos residuos, el 71% corresponde a residuos de mango. En la tabla que ustedes ven ahí lo encuentran en kilogramos y en la gráfica lo encuentran en porcentaje. Como se dan cuenta, mango es el que más se genera, seguido de maracuyá, banano, mora, lulo, guayaba, papaya, fresa y naranja.
Es importante tener en cuenta a lo largo del año en qué momento se generan estos residuos, porque con la mora, como se dan cuenta en esta tabla, la generación de residuos se hace, digamos, de manera constante, ya que la mora es un cultivo que produce frutas a lo largo del año. En el mango es diferente. En el mango hay dos cosechas grandes, noviembre, diciembre y enero, mayo, junio y julio. Abril, mayo, junio y julio, son dos cosechas. Entonces, como se dan cuenta, febrero y marzo en mango son de un volumen bajo, julio, agosto, septiembre, octubre son de un volumen bajo o insignificante, pero los demás meses es donde más se generan estos residuos. En el banano sucede algo similar por las cosechas, igual que en el maracuyá. Dentro del trabajo que ha hecho Productora de Jugos y Postobón para identificar las posibles alternativas, sabemos que el 100% de los subproductos pueden utilizarse para alimento animal. Sin embargo, no se ha identificado o un aliado o la tecnología adecuada que permita transformar esto en un alimento animal que pueda almacenarse, que pueda transportarse, que pueda distribuirse. En segundo lugar, existen proyectos de compostaje de grandes dimensiones para insumos que ayuden a recuperar y enriquezcan el suelo. Al igual que en el punto anterior, la necesidad en este caso es la capacidad de poder manejar todos los residuos y en la temporalidad en que se generan esos residuos. Otra alternativa que se ha explorado es la utilización de residuos en la cogeneración de energía. La tecnología de cogeneración ha avanzado mucho en los últimos años. Se pueden producir alcoholes carburantes, se puede producir calor a través de la quema de estos materiales. Sin embargo, es una de las alternativas menos exploradas, pero que sabemos que tiene un potencial interesante, sobre todo porque en la región hay otras industrias que también generan residuos orgánicos y que han sido aprovechados, como pueden ser los residuos de la caña de azúcar. Como se mencionó anteriormente, más que la falta de alternativas en este momento ha sido la falta de las capacidades y la experiencia de las personas que han recibido estos materiales. Lo que estamos esperando en la generación de ideas, de proyectos alrededor de esta temática es que pueda generarse una iniciativa que permita absorber las cantidades de residuos, la cantidad de residuos que se generan en los momentos que se generan y en las magnitudes que se generan. Y que esto pueda ser un negocio sostenible porque sabemos que tiene esa capacidad. Estas tablas las tenemos nosotros más para información de consulta de ustedes, ya que es una información bastante técnica que les puede servir a la hora de explorar alternativas en donde se identifican la humedad, el porcentaje de material seco, la fracción mineral, las pérdidas por volatilización, la parte orgánica y los nutrientes, para que a la hora de mirar si se puede hacer cogeneración, si se puede hacer alimento animal, si se puede hacer compostaje o cualquier otra alternativa que exista, tengan ustedes en cuenta esta información. Está para mango, como lo ven ustedes en esta tabla, separado la pepa o la semilla de la pulpa. Está para el maracuyá, igual la cáscara y la pulpa separado. Para la mora, la guayaba, el banano y finalmente el lulo. Nos interesa muchísimo conocer todos los proyectos, todas las ideas que ustedes crean puedan generarse de esta necesidad, porque los volúmenes en este momento, si bien son bastante altos, las proyecciones es que van a seguir aumentando probablemente en los mismos tipos de fruta, en los mismos cultivos. Entonces, aquí está una información introductoria, una información más técnica que podemos ahora revisar en detalle si les interesa a la hora de responder preguntas.
segunda categoría, o la segunda subcategoría dentro de la agricultura sostenible, se genera de una necesidad que hay en Colombia, probablemente en otros países, pero particularmente en Colombia, y es cómo promover la agricultura como una actividad rentable y atractiva para la juventud del siglo XXI. La información que ustedes encuentran acá, en gran medida, en gran parte, sale de un documento que se publicó recientemente, que se llama La Misión para la Transformación del Campo, cómo saldar la deuda histórica con el campo. Es una publicación de José Antonio Campo, solicitada por el Departamento Nacional de Planeación, en donde básicamente se identifican se identifican elementos que permiten tener un diagnóstico sobre la situación actual del campo, cuáles son las necesidades, cuáles son las acciones, las brechas y las acciones que podrían resultar en el cierre de esas brechas. Y acá me gustaría comenzar con 3 principios básicos que es necesario tengan en cuenta a la hora de promover o de fomentar cualquier iniciativa o cualquier idea. Lo primero es entender que las iniciativas deben partir de un enfoque territorial participativo. Eso quiere decir que si bien las iniciativas pueden estar lideradas por organizaciones como Postobón en alianza con otras organizaciones, es necesario entender desde el territorio las necesidades y desde el territorio las soluciones. Y por supuesto, tener en cuenta a los habitantes rurales como gestores de su propio desarrollo. Ahí queremos empoderar a los diferentes actores porque de lo contrario sabemos que las iniciativas podrían resultar en iniciativas asistencialistas y es algo de lo que nosotros queremos alejarnos. En segundo lugar, hay que entender el desarrollo como un proceso integral en donde no se aborda una sola variable, sino se buscan un sinnúmero de variables y en donde es necesario tener en cuenta la inclusión tanto social como productiva. Cuando entremos un poco más en detalle será más claro esto, pero actualmente hay personas en el campo que no ven inclusión social dentro de los sistemas de salud, de educación, de desarrollo, pero que tampoco ven inclusión dentro del sector productivo y no saben cómo vincularse a las cadenas de valor o a las cadenas de suministro de diferentes organizaciones. Y eso debe ser para todos los habitantes rurales. En tercer lugar, la necesidad de promover un desarrollo rural competitivo, pero además ambientalmente sostenible. Esto es importante porque tradicionalmente algunos sectores del agro, si bien han buscado un desarrollo competitivo, se ha hecho a costa de los recursos naturales. Y nuevamente, eso sabemos que no es sostenible, pero además es algo que la organización no quiere fomentar. Quiere todo lo contrario, que cualquier desarrollo que se haga en la ruralidad, en el campo, sea un desarrollo que incluya las variables ambientales. Y esto debe ser tenido en cuenta adicionalmente a la provisión de bienes públicos que faciliten tanto el desarrollo de las actividades agropecuarias como no agropecuarias. El campo no vivirá solamente del campo, y en el campo tiene que haber educación, tiene que haber recreación, tiene que haber salud. Entonces ahí es donde se incluye la provisión adecuada de bienes públicos y de servicios, tanto para actividades agropecuarias como no agropecuarias. En términos generales y en resumen, el diagnóstico rural resultante de este documento identifica que en Colombia hay una alta concentración de la tierra y además que hay bastante informalidad tanto en la tenencia como en la propiedad de la tierra. Adicionalmente identifica que hay una brecha social entre lo rural y lo urbano, que si bien se ha reducido la pobreza, la brecha social se ha aumentado y las diferencias entre urbano y rural han crecido. En tercer lugar, hay escaso acceso a recursos productivos, entiéndase tractores, entiéndase riego, entiéndase todas esas herramientas que facilitan y aumentan la productividad del campo. También hay un conflicto entre el uso y la vocación del suelo. Muchas veces el suelo se utiliza para unas actividades que probablemente no son las más competitivas o las más adecuadas para esa región o para ese lugar. Y finalmente, hay una baja aplicación de la legislación y la regulación sobre el uso de los recursos naturales. La legislación colombiana
puede ser bastante robusta en lo que se refiere a lo ambiental, pero no necesariamente la aplicación de la misma o la regulación sobre esta se hace de manera que prevenga el deterioro ambiental. En esta diapositiva quise incluir dos gráficas. La primera nos muestra la informalidad y el acceso a la tierra en los hogares rurales. Vemos cómo la mayor parte de las personas son poseedores o ocupantes, pero que no necesariamente tienen derechos sobre esa tierra o títulos sobre esa tierra. Solo un 21% son propietarios que tienen esa tierra registrada. Y hay otro porcentaje que son tenedores, en donde de alguna manera tienen derechos sobre esa tierra, pero no puede no estar del todo legalizada esa tenencia. En la gráfica a la derecha está la distribución de tierras por tamaño y propietarios. Y si hacemos un análisis de esta gráfico de barras, nos damos cuenta que las propiedades más grandes, aquellas que tienen 51 a 500 o más de 2.000 hectáreas, tienen pocos propietarios. Y que las tierras más pequeñas, aquellas que son de menos de 1 hectárea o de 1 a 10 hectáreas, es donde más propietarios hay. Reforzando pues ahora con datos objetivos la afirmación que se hacía en la diapositiva anterior, en donde hay una concentración de la propiedad de la tierra y en donde la tenencia de la tierra puede ser informal. En esta diapositiva podemos ver pobreza, pobreza extrema y el índice de pobreza multidimensional. Y nos damos cuenta que si bien a lo largo de los últimos años, tanto la pobreza como la pobreza extrema se ha reducido y los índices de pobreza multidimensional también se han reducido, vemos que la brecha entre las cabeceras municipales y la parte dispersa rural no se ha reducido a la misma velocidad. Y vemos cómo en la parte dispersa, en lo más rural de Colombia, la pobreza sigue siendo muy alta y sobre todo comparada con la de las cabeceras y las partes rurales. Dentro del entendimiento del campo colombiano, es importante tener en cuenta que hay una brecha social importante entre lo rural y lo urbano, como lo veían ustedes ahorita en la diapositiva anterior, pero que se ve también en la menor calidad de la oferta en educación y salud. Hay cobertura, pero no necesariamente hay calidad y continuidad. En el campo colombiano, sobre todo en las partes dispersas, también hay una alta informalidad laboral. Esto, por supuesto, resulta en un bajo acceso a los sistemas de protección social. Si las personas no están dentro de un sistema laboral formal, por lo tanto, es probable que no estén cotizando a lo que son pensiones obligatorias, no tengan acceso a una caja de compensación, sí tienen acceso a los sistemas de salud, que puede ser el SISBEN, pero no necesariamente cubre toda la familia o no necesariamente tiene el cubrimiento que necesitan las familias. Eso se evidencia, por supuesto, en que el sistema pensional es casi inexistente en el campo y, por lo tanto, aquellas personas mayores que históricamente han vivido en el campo, hoy en día son sumamente vulnerables porque dependen en su totalidad del resto de su familia. Y en segundo lugar, el bajo acceso a las cajas de compensación familiar y todos los beneficios que éstas ofrecen. Hay un tercer elemento dentro de ese punto y es que la oferta de esos servicios de protección social es fragmentada. Y por supuesto, entre más disperso esté la población, pues más difícil es el acceso a estos servicios. En tercer lugar, se identifica la necesidad de ampliar los mecanismos de promoción social, aunque ha habido una mejora en los últimos años, que esa mejora se ha dado muchísimo atada a subsidios condicionados. Esos son unos proyectos, una política de ampliación de la cobertura y los montos en zonas rurales que empieza a ejecutarse más o menos alrededor del año 2012. Es necesario tener en cuenta que actualmente hay cambios demográficos importantes en lo rural. En este momento se ve mayor presencia de población mayor y de población muy joven, pero no necesariamente vinculadas a actividades productivas del campo. Esto es porque los adultos de 20, 30, 40 años están yendo a las ciudades a trabajar en las ciudades y envían plata al campo. Los hijos de estas personas se están quedando con los abuelos y por lo tanto
hay unos cambios demográficos importantes y aquí es de donde se identifica la necesidad de generar una oferta que atraiga a esa población de 20, 30, 40 años para que se quede en el campo, tengan una calidad de vida alta o por lo menos lo suficientemente atractiva para que no se considere el desplazamiento a lo urbano como una alternativa. También identificamos que en la ruralidad hay una doble discriminación de género. Esto es porque hay una discriminación hacia las mujeres, pero además hay una discriminación hacia las mujeres dentro de actividades productivas. Las mujeres en los últimos años han aumentado su nivel educativo, su conocimiento, sus competencias, pero no se ve reflejado ese aumento en la inclusión laboral. Entonces están recibiendo un doble discriminación. Y finalmente vemos que hay un bajo acceso a la vivienda propia. Eso está relacionado también con la informalidad en la tenencia de la tierra. Dentro de la capacidad productiva, vemos que les mencionaba que hay un bajo acceso a los activos productivos. Esto es, pero no se limita al acceso a la tierra. Si yo no tengo seguridad sobre la capacidad que tengo de aprovechar la tierra, probablemente las inversiones que haga, los esfuerzos que haga para poder utilizar esa tierra sean menores, porque en cualquier momento, cualquier inversión, por ejemplo, de riego que haga, si no tengo esa propiedad a mi nombre, pues un tercero puede reclamar esa propiedad y la inversión se pierde. También hay un bajo acceso a la tecnología. No hay un acceso, digamos, masivo a semillas de mejor calidad, a insumos de mejor calidad y sobre todo al conocimiento para una mejor explotación de la tierra y una explotación más sostenible de la tierra. Y tampoco hay acceso o es difícil a los bienes productivos y esto se incentiva, se aumenta en la medida en que los productores sean más pequeños. Entre más pequeño hay menor acceso a la tierra, menor tecnología y menor acceso a bienes productivos como pueden ser tractores, riego, maquinaria, etc. El campo colombiano también tiene un acceso limitado al crédito y nuevamente, como en los puntos anteriores, entre más pequeño sea el agricultor o menor tierra tenga, también tiene un menor acceso a este crédito. La oferta del sistema, y me refiero al sistema oficial regulado, como puede ser Corpoica, como puede ser las diferentes asociaciones o gremios, de asistencia técnica para pequeños productores no es masiva. No es fácil llegar con una oferta de asistencia técnica a pequeños agricultores que estén dispersos. Suelen beneficiarse los agricultores más grandes y aquellos que están más cerca a las cabeceras municipales. La institucionalidad en la asistencia técnica es bastante inestable. Las personas que, las organizaciones que ofrecen algún apoyo, ya sea de crédito o técnico, suelen cambiar de líderes bastante y por lo tanto no ha habido una continuidad en las políticas y en los programas que se generan. Hay asimismo una alta incertidumbre en la comercialización de los productos y hay condiciones inciertas. Y este punto es bastante importante y es algo que desde Postobón venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y es que el agricultor colombiano muchas veces cultiva su producto, pero no sabe a quién se lo va a vender. Por lo tanto, cuando lo saca al mercado, puede venderlo o puede no venderlo. Relacionado con eso también está la incertidumbre o la volatilidad en los precios de comercialización. A veces los precios están altos, a veces los precios están bajos. Entonces el agricultor tiene una doble incertidumbre a la hora de sembrar frente a los prospectos económicos que podrá generar. Los pagos suelen no ser de contado y por lo tanto cuando vende su cosecha, si bien no tiene una capacidad para financiar su vida, de todos modos le toca esperarse 30, 60, 90 días para recibir los pagos y en algunos casos inclusive el pago no llega en efectivo, sino que llega en especie, pues generándole bastantes complicaciones al agricultor. Y finalmente hay un déficit en vías terciarias que le impiden al agricultor sacar fácilmente sus productos al mercado. Dentro de las acciones que se proponen para cerrar los déficits y las brechas sociales es importante tener en cuenta que las acciones sean escalables. Un programa de capacitación presencial intensivo es difícil de escalar porque suele ser muy costosos. Por eso las iniciativas, los proyectos que se propongan
para este reto deben contemplar la capacidad de la escalabilidad. En segundo lugar, es importante tener en cuenta el foco en elementos básicos como nutrición, seguridad alimentaria y cero analfabetismo, que suelen ser las cosas más difíciles de abastecer o de suplir en la ruralidad dispersa. Los sistemas más efectivos y flexibles de salud y educación son formas en las que se cree pueden facilitarse o mejorarse las condiciones del campo. No puede ser igualmente rígido el sistema de salud educativo en la ruralidad que en las partes urbanas. Definitivamente una visión de no asistencialismo. Las comunidades rurales deben ser actores de su propio desarrollo. Dentro de la creación de programas debe pensarse en programas integrales. Debe tenerse en cuenta un acompañamiento o una asistencia o un desarrollo de la capacidad asociativa del agro, ya que se ha identificado que a través de asociaciones o cooperativas los agricultores tienen mayor capacidad de negociación, suelen ser más resilientes y pueden desarrollar ofertas propias para mejorar la calidad de vida de sus asociados. En segundo lado está la parte empresarial. Actualmente no es fácil en pequeños agricultores que ellos puedan decirle a una organización cuáles son sus costos de producción, cómo es un flujo de caja y por lo tanto cuáles son los precios esperados o necesarios para suplir esa necesidad. Suelen no incluir dentro de esos costos la mano de obra y es necesario que ellos sepan que trabajar en el campo es un trabajo como trabajar en una oficina. Es necesario incrementar la inclusión productiva, buscar que estos pequeños agricultores tengan mayor conexión con diferentes mercados, facilite y se reduzca la incertidumbre comercial tanto en la comercialización como en la volatilidad de los precios. Es necesario tener en cuenta la innovación y el mejor acceso a la infraestructura productiva, nuevamente entiéndase riego o entiéndase elementos productivos, sobre todo para los pequeños agricultores. Se considera que agrupar y socializar la oferta para el desarrollo del agro es una forma de generar este impacto positivo. Actualmente hay muchísimas empresas, muchísimas organizaciones, tanto del gobierno como no gubernamentales, que tienen oferta para el campo, pero que el campo, los agricultores no la conocen. Entonces, agruparlas y socializarlas es una estrategia interesante para que ellos puedan conocerlas y acceder a ello. Es necesario buscar una formalización masiva laboral y de tierras y finalmente un acompañamiento prolongado y escalable. Muchos de los proyectos que se han fomentado tienen acompañamientos de un año, probablemente 2, pero si tenemos en cuenta un cultivo como el de mango, que era algo que veníamos hablando más arriba, el cultivo de mango desde el punto en que se siembra hasta el momento en que empieza a producir toma entre 4 y 5 años y si solamente tiene un acompañamiento el primero o el segundo año, es probable que haya algunos asuntos que afecten o la productividad o la competitividad de esos cultivos o la misma continuidad de los cultivos. Finalmente, dentro de las estrategias a tener en cuenta para desarrollar y volver más atractivo el campo, está incrementar el acceso a los servicios financieros, ofrecer acompañamiento integral en materia de tecnología e innovación, sobre todo pensando en construir capacidades en el mismo campo. Los agricultores en Colombia y en muchísimos otros países suelen decir o suelen recibir mejor la información de su vecino. La mejor agricultura o la mejor programa de capacitación es el que el vecino hace. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque los mismos agricultores pueden ser líderes de líderes o capacitador de capacitadores. Es necesario promover actividades y servicios rurales más allá de la agricultura porque si no hay esos servicios en la ruralidad, las personas van a tener que desplazarse hasta lo urbano para poder conseguir esos servicios. Entonces, si bien acá estamos hablando del apoyo al desarrollo del campo, el desarrollo del campo tiene también que tener en cuenta el desarrollo de otro tipo de servicios y otro tipo de bienes. Y finalmente, como lo mencionaba ahorita, la promoción de la asociatividad. Asociatividad para que puedan producir más fácil, para que encuentren economías de escala, para que puedan organizarse y comercializar de manera más fácil, para que puedan procesar ciertos elementos, ciertos materiales de manera más eficiente y sobre todo para reducir los costos logísticos que si se hacen de manera individual serían muchísimo más altos. Esto acompañado, por supuesto, del fortalecimiento del capital social. Si en la ruralidad no hay un capital social sólido que le permita a los agricultores velarse por sí mismos, representarse frente a organizaciones, acompañarse y apoyarse unos a otros, probablemente no se van a desarrollar los proyectos o no van a tener el éxito que necesitamos que el campo colombiano tenga. En este momento, este es el final de la presentación.
Sé que hay mucha información en estas diapositivas ustedes van a tener acceso a ellas, pero creo que en este momento abrimos el espacio para preguntas. Y le cedo la palabra entonces nuevamente a Isabela. Si en este momento alguien tiene una pregunta, hay un botón en donde pueden levantar la mano para que podamos transferirles el audio, o pueden hacerlo a través del chat, ya sea dirigido a los organizadores, dirigido a mí o dirigido al público. ¿Me escuchan ahora? Sí, te escucho. Ok. Bueno, no tuvimos ahí un problemita técnico, quería saber si me pueden escuchar, pero bueno, vamos a abrir con la sesión de preguntas y respuestas. Sebastián, si puedes poner la presentación, porque quizás algunos quieren tocar el tema. Muchas gracias. Yo creo que nos pudiste explicar bastante bien las bases de lo que estamos buscando para las propuestas de este primer ecorreto de agricultura sostenible. Y también quería resaltar el rol de Postobón. Postobón ya es por el segundo año consecutivo que nos están apoyando para lanzar el Ecorreto Colombia, y lo que queremos aquí es traer propuestas exitosas y que sean escalables en el tema ambiental y bueno, en este caso agricultura sostenible, que le dimos un énfasis eh, a los proyectos colombianos y al contexto colombiano y a la semilla de mango sobre todo. Ahorita vamos a pasar con las preguntas. Si pueden escribirnos en el chat y de ahí vamos leyéndolo. Gracias. Bueno, mientras que Adriana nos escribe su pregunta, aquí teníamos varias que nos han llegado. Eh, Mencionaste, Sebastián, durante tu presentación que acerca de la segunda sección del reto Agricultura Sostenible, que es importante tener actividades e iniciativas, tanto agropecuarias como no agropecuarias, porque era súper importante resaltar el rol no solo de agricultura como tal, sino de educación, de salud, de analfabetismo y sobre todo proveer oportunidades eh, a jóvenes, o sea, a personas entre 20 y 40 años. ¿Nos pudieras explicar más o menos qué tipo de proyectos quisieras ver que los jóvenes presenten? Isabela, dentro del diagnóstico que resulta, que se hace el año pasado, eso que concluye el año pasado, se identifica que en las zonas dispersas rurales no es fácil encontrar el acceso a servicios básicos, pero no solamente a esos, sino a otro tipo de servicios que pueden estar ya dentro de una pirámide de necesidades un poco más arriba. El acceso a comunicaciones, el acceso a recreación, actividades de ocio, más allá de las ferias pues, que se hagan y de las fiestas que se hagan en las poblaciones. Entonces, aquí le estamos buscando sobre todo la forma de llegar de manera masiva y sobre todo a estas zonas dispersas con propuestas para esas soluciones básicas, pero también si hay algunas ideas innovadoras en esas necesidades que son, digamos, un poco más altas dentro de la pirámide de necesidades básicas, como son recreación, acceso al ocio, a las comunicaciones. También nos gustaría encontrar esto. Básicamente es cómo las personas que viven en el campo pueden beneficiarse
de aquellas cosas que normalmente solamente tienen acceso las personas que viven en las ciudades. Tal vez no se me ocurre en este momento algo puntual, alguna idea puntual, pero conozco iniciativas de cine al campo, en donde en pequeñas veredas se llevan esfuerzos de cine, conozco iniciativas de deportes, en donde se busca que a esas pequeñas veredas lleguen algunos torneos o algunas actividades que mejoren la calidad de vida de las personas. Y aquí es importante tener en cuenta que la calidad de vida no es solamente que tenga un techo, que tenga agua potable, que tenga una cama donde dormir, sino todo lo que nos hace felices y lo que nos hace, a mí me gusta una frase que es todo aquello que hace que la vida valga la pena. Esas cosas que nos hacen sonreír, nos hacen sentir satisfacción, que muchas veces las vemos más inclusive en el campo que en las ciudades, como son los paisajes, etcétera, pero que de pronto no son igualmente apreciadas, pues porque la tienen ahí a la mano. Entonces creemos que hay muchas ideas potenciales que pueden salir de mejorarle el estilo de vida y mejorar la calidad de vida, no necesariamente relacionado al aumento del consumo de bienes, sino más al disfrute de la vida y al acceso a esas necesidades básicas que hoy en día pueden estar insatisfechas. Muchas gracias. Sebastián, ahora tenemos varias preguntas. De Josué Flores nos pregunta si consideran la hidroponía como una forma de agricultura sostenible. Bajo ciertas condiciones, la hidroponía puede ser una alternativa de agricultura sostenible, y dentro de esas condiciones está, por supuesto, la ubicación en donde se desarrolle esa actividad. No es lo mismo desarrollar esa actividad en unos sitios donde existe la oferta de agua tanto en cantidad, disponibilidad, acceso y calidad, como en sitios donde no esté ese acceso. Entonces, sí se considera que hay un potencial interesante en esa iniciativa, que tiene que ser, pues, los detalles revisados digamos, con calma y con detalle, pero es una de las alternativas. La hidroponía suele tener necesidades altas en cuanto a las capacidades y las inversiones, y como veíamos ahorita, las capacidades suelen ser bajas y los recursos para invertir suelen ser bajos. Entonces me encantaría ver un proyecto donde, teniendo en cuenta esos elementos, pudiera de pronto proponerse algún proyecto de hidroponía. También hay que tener en cuenta la productividad de estos mismos. O sea, estamos hablando, como lo veían ustedes ahorita, que nosotros producimos en residuos solamente 9 millones de kilogramos. Eso quiere decir, pues, que la necesidad en fruta es muy alta, y como lo mencionaba, para poder producir esa cantidad de fruta a través de sistemas hidropónicos, se necesitaría una inversión muy alta en las diferentes regiones, pero me gustaría ver alternativas y proyectos de ese estilo. Muchas gracias. Adriana Rojas nos pregunta, en Ecorreto se propone una idea que se pueda aplicar para resolver el problema planteado. Yo como proponente puedo ejecutar esta idea, pero en este momento no están dando. Mi pregunta es, ¿a cuánto tiempo desea la empresa Postobón que estén implementando las soluciones propuestas? ¿Qué clase de relación han pensado Postobón tener con el ejecutor de la idea? Aquí hay varias alternativas y varios puntos a tener en cuenta. Nosotros sabemos que muchos de estos proyectos tienen un periodo largo de desarrollo. Si pensamos en un proyecto de cultivo de mango, sabemos que lo que se siembre hoy no se va a empezar a recolectar en 4 o 5 años, y probablemente los volúmenes no se generan a 8 años. En ese sentido, pues tenemos en cuenta que el proyecto, dependiendo de la necesidad que resuelva, pues tendrán periodos de ejecución, de incubación, desarrollo diferentes. Sí nos gustaría en el corto plazo contar con un proyecto estructurado que tenga una viabilidad, que se haya un análisis de viabilidad, en donde se identifiquen los actores que se involucran, las inversiones necesarias, etcétera, para poder empezar a ejecutarlo probablemente en 2016-2017. Dependiendo del tema, pues buscaríamos también que los resultados que se generen de ese proyecto
sean antes o después. Por eso es importante tener en cuenta la solución que se busque, ya sea para el primer punto o para el segundo punto o para las otras categorías dentro del Ecoreto Colombia. En cuanto a la relación con la persona del proyecto, aquí creo que hay una diversidad de posibilidades y eso pues habrá que evaluarlo caso a caso. Está la posibilidad de que aparte del premio que pueda ganarse haya una posible financiación o haya una posible inversión o haya una posible sociedad. Eso en este momento es difícil decirlo, pues porque para que se tomen esas decisiones hay que tener un poco más conocimiento sobre la viabilidad de la idea y los diferentes tipos de soluciones. Pero desde Postobón estamos abiertos a que haya una relación mucho más que una transacción, a que haya una relación. Muchas gracias. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Nos pregunta Isabel si las propuestas deben estar enmarcadas en torno al mango y los otros frutos que mencionaron, que es solo en el país de Colombia, o si pueden participar en otros países. Si quieres, Sebastián, puedes complementar eso, pero nosotros aquí desde el Ecorreto eh, estamos abiertos a todos los países y los ciudadanos de los Estados miembros de la OEA, de los 34 países de Latinoamérica y del Caribe, y incluyendo también eh, eh, también a los residentes que quizás no tengan la nacionalidad, pero que sus proyectos estén operando en Latinoamérica. No sé si nos pudieras quizás compartir, Sebastián, algunos de estos datos de los residuos de frutas a nivel ya Latinoamérica, si los tienes, o si nos puedes dar quizás un aproximado general. La verdad, Isabela, no tengo datos sobre lo que se está haciendo en otros países de América Latina. Eh, yo sé que las frutas que les estaba, que menciono en esta presentación son frutas que se producen eh, desde México hasta, digamos, Brasil, Perú, Ecuador. Algunas se producen en Argentina y Chile, pero no necesariamente las mismas que estamos contando acá. En Colombia, con los datos que, digamos que, como les digo, no les puedo dar el dato porque no lo conozco, pero les puedo dar una cifra que les ayuda a dimensionar en Colombia y lo que puede ser en otros países. Las cifras que están en esta presentación, sobre todo para el tema mango, son las del segundo procesador más importante del país. Eh, si supusiéramos que hay el primer jugador es un 10, un 20% más grande, ahí ya hay una idea de la magnitud que podría darse en Colombia. Y sabemos pues que en otros países también se promueven estos mismos cultivos y que tienen un potencial actual y futuro grande. Países como Costa Rica, países como Ecuador, se producen estas mismas frutas y por lo tanto pues necesitarían estas mismas soluciones. Entonces, nosotros ahorita pues tenemos el dato de Colombia, pero creo que es una necesidad que se ve, se identifica en diferentes países de América Latina. Aló. Gracias, Sebastián. Tenemos otra pregunta. Si yo quiero promover la actividad agricultora en mi ciudad a través de huertos sostenibles, ¿pudiera considerarse esta iniciativa para el reto Agricultura Sostenible? Creo que esas son iniciativas sumamente atractivas que tienen muchísima cabida dentro de varias iniciativas, varios proyectos, varias organizaciones que la están fomentando en este momento. Por lo menos para este año hemos querido reducir a dos temas dentro de la agricultura sostenible, que son el aprovechamiento de los residuos y el fomento de la actividad agrícola como una actividad competitiva y atractiva que atraiga nuevamente a los jóvenes al campo. Gracias. Eh,
espero que le haya quedado bien esas dudas que la tenía. Lo otro era, am- si tienes actividades, tengo una actividad, una iniciativa de acceso a financiamiento como un crowdfunding en donde pudiera llegar a esas comunidades rurales, pudiera ser considerado como parte de la segunda parte del reto que nos presentaste hoy. Sí, por supuesto que sí. Como lo veían ustedes en el diagnóstico, el acceso a crédito es uno de los elementos más, digamos, menos fuertes en el desarrollo de la ruralidad. Sin embargo, a la hora de proponer una iniciativa de crowdfunding o de financiamiento, es sumamente importante tener en cuenta la capacidad de estas personas y el acceso, sobre todo, a temas de comunicaciones. Hay iniciativas existentes de crowdfunding en donde las personas montan su idea y esa idea o su proyecto y ese proyecto de alguna manera se vende, entre comillas, a nivel nacional e internacional y donde se buscan recursos. Muchas de estas personas todavía no están en la capacidad de montar el proyecto como tal para que pueda ser publicado. Entonces, creo que una iniciativa de crowdfunding debería contemplar desde la asesoría para que estas personas aprendan a montar un proyecto, sobre todo la, la, el cómo difundir la idea para que las personas que están en las partes más alejadas sepan que esto existe y puedan accederlo, sea fácil hacerlo y puedan hacerlo para que ahí sí posteriormente se pueda montar la idea dentro de una plataforma de crowdfunding y pueda conseguir los recursos. Me parece muy interesante, pero hay que tener en cuenta, digamos, esos detalles a la hora de aplicar el proyecto. Como mencionaba, los proyectos tienen que ser escalables. No sirve pues que se beneficien 10 agricultores, 100 agricultores. Estamos buscando que se beneficien miles de agricultores. Muchas gracias. Isabel hace una pregunta un poco similar a las anteriores, pero quería saber si las soluciones tienen que ir principalmente en torno a la problemática de los residuos de frutos mencionados o si pudieras dar quizás otros ejemplos de soluciones que puedan resolver este reto. Si quieres, pudieras, Sebastián, proveer otros ejemplos para complementar las dos respuestas a las últimas preguntas. Ok. Eh, no estoy seguro de si entendí bien la pregunta porque tal vez no la respondí en la pregunta anterior. Aquí hay algunas alternativas para el aprovechamiento de los residuos que se han contemplado, que son el aprovechamiento a través de alimentos animales, el aprovechamiento a través del compostaje, el aprovechamiento a través de la cogeneración. Eh, pero sabemos que hay muchas más y de alguna manera al poner estos tres ejemplos no queremos limitar las ideas, todo lo contrario, queremos decirles, mire, sabemos que hay iniciativas que son rentables, que son escalables, que son factibles, pero acá hay muchas más. Con los residuos, algunas personas han contemplado hacer algún subproducto para consumo humano, algún tipo de complemento alimenticio, pues porque tenemos que tener en cuenta que tanto la semilla del mango como las demás semillas, como las demás residuos de fruta, lo vemos acá, estamos hablando de la pulpa de mango, estamos hablando de la cáscara y la pulpa, son ricos en diferentes elementos. Entonces, si hay iniciativas de, oiga, esto lo podemos convertir en un suplemento alimenticio, lo podemos para consumo humano, lo podemos convertir en cualquier otra cosa, bienvenido. O sea, no son estas tres, no son las que ya hemos explorado. Si quisiéramos pues que no se contemple los rellenos sanitarios como una alternativa, sino más como un emprendimiento, una idea productiva. Eh, Eso por parte de esta parte del reto. Eh, Mi respuesta anterior estaba más enfocada a solucionar la inquietud de si, aparte de estas dos categorías, hay una tercera opción, como mencionaba alguien, huertas sostenibles. eh, yo sé que eso es muy interesante, pero no es en este momento el foco del ecoreto de este año. Probablemente en años futuros busquemos algo que esté relacionado a la forma en la que se cultivan los productos. Acá
en este momento es más para el aprovechamiento de los residuos y es más para el fomento de la agricultura como una actividad atractiva. Gracias, Sebastián. Aquí hay otra pregunta. En el punto 2 de la presentación mencionaste que el campo tiene muchas limitaciones. Queríamos saber si podemos proponer un proyecto en donde mejore la calidad de vida del agricultor como tal y, y si es posible de que sea mediante voluntariados. Queríamos saber si eso contradice con el enfoque que mencionaste acerca de no ser de programas no asistencialistas. Ok, digamos que en esta diapositiva se resume el diagnóstico rural y las razones por las cuales se considera que el campo en este momento no es rentable, atractivo, productivo. Pero sin lugar a dudas, uno de estos puntos menciona los servicios no agrícolas. Entonces, iniciativas que mejoren la calidad de las personas que viven en el campo son bienvenidas, a través de voluntariado o a través de otro esquema. Lo importante es que sean sostenibles en lo social, en lo ambiental y en lo financiero, y que no requieran de una inversión constante para que puedan mantenerse por parte de organizaciones terceras. En ese sentido, nosotros nos acercamos más al concepto de valor compartido, en donde en la medida en que esté integrado dentro de la cadena de valor o dentro de la razón de ser de una organización, es más fácil darle continuidad a estas iniciativas. Hay ejemplos de voluntariado corporativo sumamente interesantes que no son asistencialistas y hay ejemplos de voluntariados corporativos que son 100% asistencialistas. Entonces, bienvenidas las iniciativas de voluntariado corporativo, pero la invitación es a que tengan en cuenta la forma en la que se construye o se estructura esa iniciativa para no caer en el asistencialismo y más bien pensar en soluciones que tengan valor compartido y que sean sostenibles en los tres ámbitos, social, económico y ambiental. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Creo que hemos concluido con la sesión de preguntas y respuestas. De todas maneras, les contamos a todos que vamos a tener una grabación disponible y que la presentación será compartida para todos aquellos que les interesa y pronto la subiremos al bootcamp. Muchas gracias, Sebastián, por tu tiempo y por explicarnos tan detalladamente el Ecoreto Agricultura Sostenible. Gracias A por su ustedes y a todos participación. los participantes, muchas gracias. Cualquier cosa estaremos en contacto. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. A ustedes.